¿Se han preguntado, ¿puede alguien escapar de su destino? Hoy les voy a contar la historia de una de las tragedias griegas más impresionantes que se han escrito. ¿De qué obra estoy hablando? Hablo de Edipo Rey, cuyo autor es Sófocles. ¿Y quién es Sófocles? Sófocles es un poeta griego oriundo de Atenas. Ahora pasamos al título de la obra. El título de la obra es Edipo Rey. Hace referencia a un señor que se llama Edipo y conforme su travesía o trayectoria por escapar de una profecía, se convierte en rey. De ahí viene el título Edipo Rey. Ahora pasaremos a la corriente literaria. ¿Y cuál es? La corriente literaria es clasicismo. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente se caracteriza por buscar el equilibrio, la razón y la belleza ideal. Temas que trata sobre el destino, la tragedia humana, la moral y el honor. Además que usa un lenguaje totalmente formal y estructurado. Esa es la corriente literaria, clasicismo. Ahora pasamos al género literario. ¿Y cuál es el género literario? En este caso de la obra es dramático o teatral. Ahora pasaremos a la especie literaria. ¿Y cuál es la especie literaria? Es tragedia. Ya teniendo esta parte un poco clara, vamos a pasar con el resumen de la obra, de lo que ya se ha leído. Después de hablar de resumen, pasaremos a resaltar características al final, características resaltantes como personajes principales, su función de cada personaje, valores, antivalores y muchas cosas que se han desglosado de dicha obra. Ahora pasamos. Edipo Rey, una obra pues del gran dramaturgo Sófocles. Esta historia ocurre en la ciudad de Tebas y todo empieza cuando la ciudad está siendo castigada por una terrible peste. La gente muere, las cosechas no dan frutos, los animales están muriendo y las mujeres no pueden dar a luz. Todo aquí está mal. Entonces, ¿qué ocurre? Los ciudadanos desesperados acuden a su rey, en este caso hablamos de Edipo, para que encuentre una solución. Edipo, que es un rey muy respetado y valiente además, no se queda de brazos cruzados. De inmediato envía a su cuñado Creonte, el oráculo de Delfos, lo envía al oráculo de Delfos. En este caso, para poder saber por qué está pasando esta desgracia, por qué el pueblo está sufriendo. Cuando Creonte regresa ya de visitar al oráculo, trae un mensaje del dios Apolo. ¿Qué ocurre? La peste no se irá hasta que se castigue al asesino del anterior rey, del rey Layo. Aquí empieza todo el problema. ¿Qué quiere decir? Que Edipo, antes de ser rey, antes de Edipo estaba el rey Layo. Y con esta parte que nos indica del dios Apolo es que el rey Layo ha sido asesinado y no se va a resolver el problema hasta que se encuentre al asesino del rey anterior. Y aquí Edipo entra en una controversia de poder buscar solución a dicho problema, ya que su pueblo está sufriendo a causa de esa muerte de quien lo había asesinado. Ahora, Edipo no sabía que Layo había sido asesinado antes de que él llegara al trono, pero como es un rey justo, se compromete a encontrar al culpable. Incluso lanza una maldición contra quien haya cometido el crimen, sin imaginar lo que está por descubrir. Después, Edipo llama al adivino, a este personaje cuyo personaje resalto bastante y que me agrada también por su honestidad y crudeza al momento de decir la verdad. Claro que lo obliga, ¿no? En este caso hablamos del personaje Tiresias, un adivino ciego, famoso justamente por su sabiduría, y aquí Tiresias, al principio, se niega a hablar, pero luego lanza una acusación muy fuerte. Dice que Edipo es el mismo asesino de Layo. Edipo no lo puede creer y se enfurece porque él cree que está mintiendo. Piensa que Tiresias está acusándolo de algo para que el pueblo vaya en contra del propio rey en ese contexto. Y que además está siendo manipulado por Creonte para quitarle el trono. Entra en una tremenda discusión con ambos y empieza pues a sentirse traicionado. Pero a medida que pasan los acontecimientos, Edipo empieza a investigar su pasado. Su esposa, en este caso llamada Yocasta, que también era viuda del rey Layo, intenta pues calmarlo y le cuenta un detalle importante. A Layo lo mataron en un cruce de caminos, muchos años atrás. En ese momento, Edipo empieza a recordar algo que lo hace temblar.
Él mató a un hombre en un cruce de caminos hace años atrás, antes de llegar a Tebas. Ahí todo comienza a encajar. Después llega un mensajero. Llega desde Corinto, la ciudad natal, para decirle al rey de allá, Pólibo, que el rey Pólibo ha muerto. O sea, el rey de Corinto era Pólibo. Y Pólibo era el padre del rey Edipo. Que bueno, en ese momento era el padre hasta que después descubre que Pólibo lo había adoptado a Edipo. Y ahí viene el tema, que pues Edipo no se alegra por tal noticia porque había fallecido, ya que el mensajero trajo la noticia, y pues tiene miedo de volver porque una vez le dijeron que estaba destinado a matar a su padre y casarse con su madre. Por eso Edipo huye del reino de Corinto para pues no cumplir dicha profecía que se entera ahí en Corinto por parte de sus padres. Entonces, al oír esto, el mensajero le dice que Pólibo no era su verdadero padre, que él solamente fue adoptado. Entonces aparece un nuevo personaje, un pastor conocido en ese momento como servidor, que años atrás había recibido a Edipo cuando era un bebé, abandonado con los pies atados. Resulta que Edipo no era hijo de Pólibo, sino del mismísimo Layo y de Yocasta, su actual esposa. Ahí vamos ondeando unos problemas que él no sabía que se iban a cumplir, pero por dicha profecía se está cumpliendo sin querer. Entonces al rey Edipo lo habían abandonado cuando era bebé, porque el oráculo había dicho que ese hijo mataría a su padre, pero el intento de evitar que el destino se cumpla fracasa, porque al final sí se cumple. Edipo creció sin saber la verdad y al final terminó cumpliendo la profecía sin querer. Es así como mató a su verdadero padre y se casa con su madre. Cuando se revela toda la verdad, Yocasta no puede soportar la horrible realidad. Entonces ella, como mujer, se da cuenta que se ha casado con su propio hijo y tuvo hijos con él sin saberlo. Al enterarse de esto, corre desesperada hacia el palacio y se encierra en su habitación. Toma su propio vestido y lo convierte en una soga improvisada y se ahorca. Su muerte es silenciosa pero cargada de tragedia. Poco después, Edipo entra y la encuentra muerta, y al verla, el dolor lo invade completamente. Entonces, toma los broches dorados del vestido de Yocasta, que aún cuelga de su cuerpo, y con ellos se pincha los ojos. Edipo, por tal desgracia, pues no aguantó el momento de la noticia, del saber que se acostó con su madre, el saber que mató a su padre y que está cumpliendo la profecía sin que él quisiera. Entonces Edipo arranca pues dichos botones y se perfora los ojos hasta al final sacárselos. Se los atraviesa una y otra vez con fuerza hasta quedar completamente ciego. No quiere ver más el mundo ni la desgracia que ha causado. Esto lo hace como castigo por sí mismo porque se siente culpable y cree que no merece ver la luz del día. Ahora la pregunta es, ¿quién narra lo que pasó con Yocasta y Edipo? De la muerte de Yocasta que se ahorca y Edipo que se pincha los ojos. Es otro mensajero que aparece en la obra. Así se le conoce como mensajero, el que entra en una escena pues y relata con detalle lo que ha visto. Él describe cómo Yocasta se suicida y cómo Edipo se arranca los ojos con los broches de su vestido. Bueno, del vestido de Yocasta, claro. Este personaje cumple una función clave en el teatro griego, contar lo que ocurre fuera del escenario. Es así como el mensajero pues cuenta que Yocasta, al descubrir la verdad, se enterró en su habitación. Bueno, de manera metafórica en sí, se encerró en su habitación, gritó de dolor, se lanzó sobre el lecho nupcial donde concibió hijos con su propio hijo y ahí se ahorcó. Luego Edipo entró, rompió el broche del vestido de ella y pues ya sabemos lo que ocurre, se perfora los ojos hasta sacárselos y al final quedando ciego. Luego de eso, Edipo no huye, se queda para asumir su culpa y con la misma decisión con la que había prometido encontrar al asesino de Layo, cumple su palabra. Pide ser desterrado de Tebas, alejándose para siempre, dejando atrás el trono, su familia y su ciudad, su pueblo, con la esperanza de que así los dioses perdonen a Tebas y la peste totalmente desaparezca. Más adelante, pues, después de que todo se revela y Edipo deja pues de poder ver,
Creonte es quien asume el gobierno de Tebas, porque ya al descubrir que el mismo rey fue quien asesinó al rey anterior, deja su cargo y Creonte asume el cargo de ser rey en el pueblo de Tebas. Creonte no le guarda rencor, más bien es él quien ayuda a que Edipo se despida de sus hijas y quien decide su destino con justicia. En ese momento, Creonte pasa de ser un personaje secundario a uno clave para el final de la historia. Y bueno, dice que Edipo, pues a pesar de haber vivido una desgracia tan grande, fue un gran rey y que debemos aprender de su historia. Ellos recuerdan pues cómo alguna vez fue el hombre más poderoso, admirado por todos, aquel que salvó a Tebas, pues resolviendo el enigma de la Esfinge. Ya vamos a pasar también al tema de la Esfinge, pero también muestran que el destino es impredecible, que nadie pues debe sentirse completamente feliz o seguro hasta el último día de su vida, porque todo puede cambiar de un momento a otro. ¿Y cuáles fueron las frases de Creonte al final? Lo que dice claramente es: contemplad, oh ciudadanos de Tebas, a Edipo, aquel que resolvió el enigma, el más sabio de los hombres. Mirad cómo ha caído, y no llaméis a ningún mortal feliz hasta que haya cruzado la frontera de la vida sin haber sufrido dolor. Y con esas palabras cierra la obra. Es una despedida totalmente digna y reflexiva, que no solo reconoce lo que Edipo hizo por la ciudad, sino que invita además a poder pensar sobre el destino, sobre la humildad y también la fragilidad humana. Y es aquí como llegamos al final de la obra Edipo Rey. Ya, ahora, habiendo llegado ya al final, ¿se preguntaron ustedes cómo Edipo llegó a ser rey de Tebas? Aquí vamos. Todo empieza cuando Edipo, después de averiguar tanto quién fue el asesino del rey Layo, y bueno, con la información recaudada, recuerda que aquellas vivencias se relacionan con lo que él había pasado cuando Edipo decide huir de la profecía. Y en vez de huir, se acercó más. En su camino de la huida, del pueblo de Corinto, donde fue criado desde bebé hasta su juventud, su adolescencia, es aquí donde él escapa. Y en su camino de la huida se encuentra un grupo de soldados, un carruaje y también con soldados alrededor. Y por haberlo empujado a Edipo de ira mata a la mayoría, excepto a uno que se escapa. En esa matanza aniquila a su padre en el carruaje, pero él no sabía que era su padre. Después, según lo que el sobreviviente cuenta y lo que Edipo relata después, el grupo estaba formado por 5 personas en total. ¿Y quiénes eran? Primero, el del carruaje, que era Layo, que iba montado en el carro, que era el rey de Tebas. El que iba manejando el carruaje, o sirviente que manejaba. Y 3 acompañantes, más probablemente guardias o sirvientes. De esas 5 personas, Edipo mató a 4. A Layo, al del coche y 2 acompañantes. Solo logró huir, pues, uno, que fue el sirviente sobreviviente, y más adelante será pues quien confirme la verdad al final de la obra. Entonces, sí, estos personajes que aparecen en esta parte del carruaje, pues fueron motivo también para poder alzar su ego como soldado y que mató a todos, y eso lo convierte en una persona que se siente muy segura de hacer las cosas. Y aquí vamos con la Esfinge. ¿Por qué se interpone en la Esfinge? Ya con haber matado a los soldados, él ya se había forjado y formado como una persona fuerte y que podía más hacer cosas. Y antes de que Edipo fuera rey de Tebas, la ciudad estaba totalmente aterrorizada, porque Edipo se entera que había un monstruo que se llama la Esfinge. Este ser tenía pues cuerpo de león, alas de águila y rostro de mujer. Y lo que hacía era quedarse a las afueras de la ciudad bloqueando el camino. A todo aquel que intentaba pasar, la Esfinge le hacía una adivinanza muy difícil. Si la persona no le respondía correctamente, el monstruo pues lo mataba de inmediato. Nadie, absolutamente nadie en Tebas podía resolver el enigma. Todos los que lo intentaban terminaban muertos, y la ciudad vivía con miedo, sin poder hacer nada. Hasta que un día apareció Edipo, ya totalmente pues formado con el ego de que él podía matar, de que él podía pues lograr muchas cosas con las muertes que ya había ocasionado.
Entonces Edipo, que venía de lejos, sin saber todavía quién era en realidad, se encuentra con la Esfinge. La Esfinge, bueno, no se encuentra en sí, porque él se fue en búsqueda de la Esfinge. La Esfinge, al verlo a Edipo, le plantea la famosa adivinanza. ¿Y cuál era esa famosa adivinanza? Justamente, la adivinanza era: ¿cuál es el ser que camina con 4 patas por la mañana, con 2 al mediodía y con 3 por la tarde? Edipo lo pensó y respondió con inteligencia: es el ser humano, porque justamente de niño gatea en 4 patas, que eso sucede en la mañana de la vida, de adulto camina sobre 2 de mediodía y en la vejez usa un bastón, por eso vienen a ser 3 patas, que ya es la tarde de la vida. Cuando Edipo respondió correctamente, la Esfinge quedó derrotada. Se dice en la obra que al verse vencida se lanzó desde una roca y se mató. Ese acto salvó a Tebas del monstruo que tanto le había hecho sufrir al pueblo de Tebas. Por eso, cuando Edipo llegó a la ciudad, todos lo recibieron como un héroe. Como recompensa, los ciudadanos del pueblo le ofrecieron el trono y la mano de la reina Yocasta, sin saber que era su propia madre. Entonces, en ese transcurso se entera que es viuda del rey anterior, que es Layo, pero no sabía que el rey Layo había sido asesinado. En ese momento Edipo no sabía que se estaba cumpliendo la profecía. Simplemente aceptó la corona y el matrimonio, creyendo que estaba salvando a la ciudad, sin saber que al hacerlo empezaba a cumplir una profecía terrible que lo perseguía desde antes de nacer. Ahora, ¿cuáles son los personajes principales? Vamos primero por Edipo. Tenemos a Edipo, que es el rey, Yocasta, Creonte, que es el cuñado, Tiresias, el ciego vidente, el coro antiguo de tebanos, el corifeo, quien lidera. Ya vamos a ahondar uno por uno después, pero los personajes principales vienen a ser 6: Edipo, Yocasta, Creonte, Tiresias, el coro de antiguos tebanos y corifeo. ¿Y cuáles son los personajes secundarios? Tenemos al sacerdote, el mensajero, el que informa sobre Pólibo, el servidor de Layo, otro mensajero que aparece, el que informa sobre Yocasta, y también cómo se pincha los ojos el rey Edipo. Y también tenemos a la Esfinge. ¿Cuántos en total tenemos? Tenemos a 5 personajes secundarios. Ahora, el escenario. Ya estamos pasando a la parte donde vamos a especificar lo que se desglosó de la obra al momento de haberla leído. Entonces, ¿cuál es el escenario? La obra se desarrolla en la ciudad de Tebas y la mayoría del tiempo en el castillo y sus alrededores. Ahora, ¿cuál es la estructura? La estructura de la obra de Edipo Rey es una obra en un solo acto, porque ocurre de manera lineal, solamente que recuerda aquellos momentos que había vivido, pero la secuencia de la obra sigue. Entonces la estructura es de un solo acto. Ahora, los valores. Los valores tenemos, por ejemplo, valentía. ¿Valentía de quién? La valentía que tuvo Edipo para afrontar su destino, porque a pesar de que era rey y encontró que el asesino era él, aceptó las consecuencias que él mismo desde el inicio había dicho para el presunto asesino del rey Layo. Otro tenemos confianza. ¿Por qué confianza? La confianza que el pueblo tenía en Edipo para que lo sacara del problema. Tenemos también el amor que tenía Edipo por sus hijas, que al final llora, se siente mal porque tiene que abandonarlas para poder ser desterrado del pueblo de Tebas. Otro punto, la fidelidad. Hablamos del cuñado, que es el personaje Creonte. Creonte con Edipo, que no lo dejó solo hasta el final. Y además tenemos la compasión. ¿Por qué la compasión? La compasión que tuvo Edipo de sus padres al saber el destino que le impuso Apolo. Antivalores tenemos la mentira, el criado de Layo, que fue muerto por unos bandoleros. Tenemos la cobardía, ya que Yocasta quiere evitar que Edipo siga indagando. Y la imprudencia también, porque Edipo, al juzgar a Tiresias, lo hizo muy apresuradamente sin indagar lo que en verdad el vidente había dicho. Ahora pasamos al mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central? El mensaje central de la obra es que posee a todos nuestros esfuerzos por evitar el destino, ya que el destino es totalmente ineludible y la arrogancia al tratar de esquivarlo conduce a la autodestrucción.
Entonces, de manera breve, el mensaje central es que no se puede escapar del destino. Ese es el mensaje, ya que refleja en cómo Edipo, intentando evitar su profecía, termina cumpliéndola exactamente. Ahora, los temas secundarios. Los temas secundarios de la obra Edipo Rey son el dolor, tenemos la angustia, el abandono total, la desdicha humana, tenemos el sacrificio, la muerte y además tenemos el incesto, ya que sin querer pues tuvo relaciones con su madre, mató a su padre y además tuvo hijos con su propia madre, que en ese caso era su esposa, antes de saber que era pues cuya persona fue anteriormente su madre. Ahora, los personajes. Los personajes que resalto son 11 en total. Tenemos a Edipo. ¿Cuál es su función de Edipo? Edipo era el rey de Tebas, ya que busca la verdad sobre el asesinato de Layo y termina descubriendo su propia culpa trágica. Tenemos al sacerdote. El sacerdote representa al pueblo y lo expone pues ante Edipo la crisis de la ciudad y clama ayuda. Tenemos a Creonte, cuñado de Edipo, que actúa como mensajero del oráculo y luego es acusado injustamente de traición. Además tenemos el coro de ancianos tebanos, voz colectiva del pueblo que reflexiona y aconseja en reaccionar hacia los eventos que estaba sucediendo, en ese caso de la peste, ¿no? Tenemos a Tiresias, un adivino ciego que conoce la verdad sobre Edipo, pero se resiste a revelarla al principio. Otro personaje que resalto es Yocasta. Yocasta era reina de Tebas y esposa y madre del mismo rey Edipo, que intenta evitar que se revele la verdad, porque cuando Edipo estaba indagando mucho, Yocasta le dice: mejor déjalo ahí, ya no indagues, te estás angustiando, mejor dejemos las cosas así como están. Después tenemos al mensajero. El mensajero que llega pues del reino de Corinto a informar que su padre adoptivo de Edipo, Pólibo, ha muerto y revela detalles sobre su origen. El origen pues de Edipo. Después tenemos al servidor de Layo, testigo del asesinato de Layo, que es el rey anterior, que confirma la verdadera identidad de Edipo. Para ser más claros, el servidor de Layo era la persona que huyó después cuando Edipo mató a los soldados y a su propio padre, que en ese caso no sabía Edipo. Y también tenemos a Corifeo. Corifeo pues es el líder del coro, su función es hablar en nombre del coro de los ancianos tebanos, intermediar entre los personajes principales, hacer comentarios, preguntas o juicios sobre lo que ocurre. Y por último tenemos la Esfinge. La Esfinge pues es aquel personaje que utiliza la adivinanza para que sea derrotada al poder ser adivinado por su acertijo, que en este caso lo logra Edipo. Y la pregunta es, ¿dónde vivía antes Edipo de niño y quiénes fueron sus padres? Antes de llegar a Tebas, Edipo vivió antes en Corinto, donde fue criado justamente como príncipe, ya que su padre Pólibo era el rey de Corinto. Sus padres adoptivos se llamaban Pólibo y su madre Mérope. Ambos lo criaron como si fuera su hijo biológico, ocultando pues su verdadero origen de Edipo. Y así es como culminamos la obra Edipo Rey, una de las obras que abarca un tema totalmente profundo, cuyo mensaje nos dice que no podemos escapar del destino cuando las cosas ya están escritas. Entonces, con esto culminamos la obra Edipo Rey del gran escritor Sófocles y nos vemos hasta la próxima.